día de hoy, les traemos una historia que ha aterrorizado a los habitantes de una pequeña hacienda en México. La leyenda cuenta que hace muchos años, un terrateniente malvado, quien era conocido por su crueldad y avaricia, habitaba en la hacienda. La hacienda de la que hablamos no era una simple construcción, sino un vasto territorio que se extendía por kilómetros, con campos que, en su tiempo, florecían con cultivos que alimentaban a la región. Era un símbolo de poder, riqueza y, para muchos, temor. La casa principal de la hacienda, de paredes gruesas de adobe y techos altos de tejas, albergaba historias que pocos se atrevían a repetir en voz alta. Detrás de esas puertas de madera maciza, donde colgaban pesados candados y cadenas, se contaban historias de gritos ahogados que se perdían en la noche. El terrateniente, un hombre de edad indefinida, de aspecto fiero y mirada penetrante, controlaba con puño de hierro todo lo que acontecía en sus tierras. No se le conocían amigos, solo súbditos y enemigos. Nadie se atrevía a contradecirlo, y quienes lo hacían rara vez volvían a ser vistos. Muchos aseguraban que su riqueza no provenía solo de la tierra, sino de oscuros pactos que había hecho con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Aunque algunos se atrevieron a susurrar estas cosas, el miedo les impedía hacer algo más. El poder del terrateniente no solo radicaba en su riqueza, sino en el control que ejercía sobre las almas de quienes vivían bajo su dominio. Se decía que el terrateniente trataba a sus trabajadores con desprecio, obligándolos a trabajar largas horas sin descanso y sin recibir paga alguna. Además, se rumoreaba que practicaba la magia negra y realizaba rituales en los terrenos de la hacienda. Desde el amanecer hasta el ocaso, los jornaleros eran vistos arando los campos, cortando caña, recogiendo el maíz bajo el sol abrasador. No había descanso, no había tregua. Las manos de los trabajadores, llenas de callos y heridas, eran el reflejo de años de explotación, sin recompensa ni esperanza. Los gritos de aquellos que osaban quejarse resonaban en las paredes de la hacienda, donde se decía que el terrateniente tenía una celda especial para aquellos que desafiaban su autoridad. La paga nunca llegaba y las promesas de mejora se esfumaban tan rápido como las palabras salían de su boca. Pero lo que más inquietaba a los trabajadores no era solo el abuso físico. Se corría el rumor de que por las noches el terrateniente se internaba en los oscuros rincones de la hacienda, donde realizaba extraños rituales. Algunos decían haber visto luces tenues y escuchar cánticos incomprensibles provenir de las profundidades de la hacienda. Se hablaba de sacrificios, de pactos oscuros con entidades que nadie osaba nombrar. Los animales desaparecían misteriosamente, y en las noches de luna nueva, el aire se volvía denso, cargado de una energía que erizaba la piel. Nadie se acercaba a la hacienda después de la puesta del sol. El miedo se palpaba, y los murmullos crecían cada día, pero nadie se atrevía a desafiar abiertamente al terrateniente, porque aquellos que lo hacían no vivían para contarlo. Cuentan los lugareños que, una noche de luna llena, los trabajadores se levantaron en armas en contra del terrateniente, hartos de sus abusos y maltratos. Sin embargo, la revuelta fue sofocada por el terrateniente, quien en un acto de represalia los encerró en un granero y prendió fuego al edificio, causando la muerte de todos los rebeldes. La desesperación había alcanzado su punto máximo. Durante años, los trabajadores habían soportado abusos inimaginables. Sus familias sufrían de hambre, sus cuerpos estaban agotados y sus almas rotas. Pero fue una noche de luna llena cuando decidieron que ya no podían soportarlo más. El plan fue gestado en secreto durante semanas. Utilizaron herramientas de trabajo como armas improvisadas. Machetes, azadones y antorchas fueron preparadas. Algunos de los hombres más jóvenes, aquellos que aún no habían sido completamente quebrados por el sistema del terrateniente, lideraron la revuelta. La noche en que todo estalló, la luna iluminaba el camino de los rebeldes, y sus pasos resonaban en los campos mientras avanzaban hacia la casa principal. La adrenalina corría por sus venas, y por primera vez en mucho tiempo sintieron una chispa de esperanza. Pero el terrateniente no era un hombre fácil de vencer. Su poder no solo residía en su crueldad física, sino en los oscuros conocimientos que había acumulado a lo largo de los años. De alguna manera, se enteró del levantamiento antes de que pudiera llegar a su puerta.
Sus guardias, hombres tan despiadados como él, rápidamente reprimieron a los rebeldes. Los pocos que no fueron asesinados en el acto fueron capturados y llevados al granero de la hacienda. Allí, en un gesto de pura maldad, el terrateniente los encerró, prendiendo fuego al edificio mientras sus gritos de agonía se elevaban hacia el cielo nocturno. Aquella fue una noche trágica que se grabó en la memoria de todos los habitantes de la región. El humo y el olor a carne quemada permanecieron en el aire durante días, y con ello, también lo hizo la maldición que había nacido en esa noche fatídica. Desde entonces, se dice que los espíritus de los trabajadores permanecen en la hacienda, atormentando al cruel terrateniente y a cualquier persona que se atreva a acercarse a la propiedad. Muchos testigos afirman haber escuchado lamentos y susurros en las noches, además de avistamientos de sombras que deambulan por los campos. Las tragedias de aquella noche no terminaron con la muerte de los trabajadores. De hecho, ese fue solo el principio de una maldición que parecía no tener fin. Los sobrevivientes de la región, aquellos que no habían estado involucrados en la rebelión, comenzaron a notar cosas extrañas en la hacienda poco después del incendio. Al principio, era solo una sensación de inquietud, como si el aire estuviera cargado con una energía densa y opresiva. Luego, vinieron los ruidos. Los lamentos de los trabajadores muertos podían escucharse en las noches más silenciosas, como si sus almas estuvieran condenadas a vagar por la eternidad en busca de justicia. Los susurros eran incesantes, y aquellos que se acercaban demasiado a la propiedad afirmaban sentir que algo los observaba desde las sombras. Con el paso del tiempo, los avistamientos de figuras espectrales se hicieron más comunes. Sombras humanoides deambulaban por los campos, moviéndose con una gracia antinatural, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Pero lo más aterrador era que, cada vez que alguien intentaba entrar en la hacienda, una fuerza invisible los empujaba hacia atrás, como si los espíritus mismos estuvieran protegiendo el lugar de cualquier intruso. Algunos testigos afirmaron haber visto al propio terrateniente, o al menos su espectro, vagando por los terrenos, atormentado por las almas de aquellos a quienes había condenado a una muerte terrible. La leyenda de la hacienda maldita ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en un relato popular entre los lugareños. ¿Será verdad que los espíritus de los trabajadores aún rondan por la hacienda? ¿O solo se trata de una fábula para asustar a los curiosos que se aventuran a explorar la propiedad? Con el paso de los años, la historia de la hacienda maldita se convirtió en algo más que una simple leyenda local. Los ancianos del pueblo la contaban a las nuevas generaciones, advirtiéndoles sobre los peligros de acercarse demasiado a la propiedad. Pero no todos estaban dispuestos a creer en esas historias. Algunos jóvenes, ansiosos por demostrar su valentía, se aventuraban a explorar la hacienda, solo para regresar aterrados, incapaces de explicar lo que habían visto o sentido. El cine, para muchos, es un refugio, un lugar donde los problemas del mundo exterior parecen desvanecerse en cuanto las luces se apagan y la pantalla cobra vida con imágenes y sonidos. La magia de las películas ha capturado nuestra imaginación desde hace más de un siglo, y para algunos, la sala de cine es casi un santuario, un espacio donde las emociones pueden fluir libremente, donde el miedo, la risa y las lágrimas se sienten con mayor intensidad. Pero, ¿qué sucede cuando esa línea entre la realidad y la ficción se borra? Cuando la seguridad que uno siente en la oscuridad de una sala de cine se transforma en una trampa aterradora de la que no hay escapatoria. Esa es la historia que les traigo hoy. Lo que comenzó como una simple salida entre amigos para disfrutar de una noche de terror en pantalla grande, se convirtió rápidamente en una experiencia que ninguno de ellos pudo olvidar. Una historia que ha quedado grabada en la memoria de quienes la vivieron y que, según se dice, todavía atormenta a aquellos que se atreven a visitar la antigua sala de cine donde ocurrieron los hechos. Pero antes de adentrarnos en los detalles de lo que sucedió, es importante entender el contexto de la sala de cine en cuestión. Era un lugar antiguo, construido en los años 50,
con un estilo Art Deco que había sobrevivido al paso del tiempo, pero que ya mostraba signos de desgaste. Las butacas de terciopelo rojo estaban raídas, el suelo crujía bajo los pies de los asistentes y un ligero olor a humedad impregnaba el ambiente. A pesar de ello, era un cine querido por los habitantes locales, quienes acudían regularmente para disfrutar de proyecciones especiales de películas clásicas o, como en este caso, de una función de terror que prometía ser inolvidable. Pero nadie podía imaginar cuán inolvidable sería. El grupo de amigos había escuchado hablar de esa sala en particular. No era la más popular ni la más moderna, pero tenía un encanto peculiar. A menudo organizaba funciones temáticas de películas de terror, atrayendo a aquellos que amaban sentir el escalofrío recorrer sus cuerpos, mientras las imágenes en pantalla se volvían más aterradoras. Aquella noche, el grupo, compuesto por 5 amigos inseparables desde la secundaria, decidió asistir a una función especial de medianoche. La película en cuestión era un clásico olvidado, una de esas cintas que se proyectaba en un circuito limitado de cines debido a su contenido extremadamente perturbador. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero los rumores sobre su capacidad para aterrorizar incluso al más valiente se habían esparcido como pólvora. El ambiente en el cine era perfecto para la ocasión. La sala, con su arquitectura antigua, crujía con cada paso que daban los espectadores al encontrar sus asientos. Las luces tenues y la falta de mantenimiento en algunas áreas solo aumentaban la sensación de incomodidad. Mientras se acomodaban en sus lugares, el grupo de amigos bromeaba, tratando de calmar sus nervios antes de que comenzara la proyección. Sin embargo, cuando las luces finalmente se apagaron y la película comenzó, las risas se desvanecieron rápidamente. Las primeras escenas mostraban una serie de imágenes perturbadoras, acompañadas por una música inquietante que parecía penetrar en lo más profundo del alma de cada espectador. El sonido envolvente y la calidad de la proyección, a pesar de la antigüedad del equipo, hicieron que todos se sintieran inmersos en la experiencia. La tensión creció de manera constante, y pronto los amigos se encontraron completamente absorbidos por la pantalla, incapaces de apartar la vista, aunque lo desearan. A medida que la película avanzaba, el silencio en la sala de cine se volvió casi palpable. Solo se escuchaban los inquietantes sonidos de la película, junto con las respiraciones contenidas de los espectadores. Pero entonces, algo rompió esa quietud. Al principio, fue sutil, apenas perceptible, como un murmullo lejano que podría confundirse fácilmente con los efectos de sonido de la cinta. Sin embargo, uno de los amigos, Clara, quien siempre había tenido una sensibilidad especial para notar cosas fuera de lo común, fue la primera en levantar la cabeza y mirar hacia atrás, hacia el origen del sonido. No había nada visible en la oscuridad de la sala, pero los susurros continuaban. Clara intentó concentrarse nuevamente en la película, convenciéndose a sí misma de que todo era parte del espectáculo, pero los susurros persistían. Se inclinó hacia Rubén, el amigo sentado a su lado, y le preguntó en voz baja si había escuchado algo. Rubén negó con la cabeza al principio, pero justo en ese momento, el sonido se hizo más claro para él también. Parecía que alguien, o algo, estaba murmurando palabras incomprensibles desde el fondo de la sala, como si quisieran comunicarse, pero no lo suficiente como para ser escuchados con claridad. Rubén se estremeció, pero intentó mantenerse calmado. Decidió no decir nada al resto del grupo, temiendo parecer paranoico, pero entonces otros comenzaron a notar lo mismo. De reojo, Rubén vio a su amigo Javier mirando nerviosamente hacia los lados, con el ceño fruncido. Algo definitivamente no estaba bien. Los susurros continuaron, mezclándose de manera inquietante con el sonido de la película, y fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a cambiar. Lo que sucedió a continuación fue tan repentino que nadie tuvo tiempo de procesarlo adecuadamente. En medio de una escena particularmente intensa de la película, las luces de emergencia que normalmente permanecían encendidas en el cine se apagaron, dejando la sala en una oscuridad absoluta. No era solo la oscuridad normal que uno podría esperar en un cine.
Era una negrura tan profunda que ninguno de los amigos podía ver ni siquiera a la persona sentada a su lado. El murmullo que había comenzado como algo lejano y casi imperceptible se volvió más fuerte, más cercano, y esta vez sonaba menos como un susurro y más como una risa ahogada, una carcajada contenida que parecía burla. Los nervios que habían estado construyéndose durante toda la película explotaron en un coro de gritos. Algunos espectadores comenzaron a gritar, convencidos de que algo horrible estaba ocurriendo. El grupo de amigos también entró en pánico. Rubén trató de tomar la mano de Clara, pero no la encontró. El terror se apoderó de él cuando escuchó los gritos desesperados de las personas alrededor y se dio cuenta de que las luces de emergencia, que debían encenderse automáticamente en caso de un apagón, no respondían. Pasaron segundos, o tal vez minutos, que se sintieron como una eternidad, hasta que, de repente, las luces volvieron a encenderse, aunque no con la misma intensidad. Algo, o más bien alguien, faltaba. En la fila de adelante, donde momentos antes se sentaba su amigo Diego, ahora solo quedaba un asiento vacío. Diego había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la oscuridad misma. El pánico se intensificó, y el cine, que momentos antes era un lugar de diversión, se convirtió en una prisión de terror. Nadie sabía qué hacer, pero el temor de que algo o alguien estuviera acechando en las sombras se apoderó de todos. El grupo, paralizado por el miedo, no podía entender lo que había sucedido. La desaparición de Diego no tenía explicación. Unos instantes antes, él estaba allí, sentado justo frente a ellos, riendo y bromeando, inmerso en la película como todos los demás. Pero ahora su asiento estaba vacío, y la extraña quietud que había caído sobre la sala solo servía para aumentar la sensación de irrealidad. Por un momento, ninguno de ellos se atrevió a moverse. Estaban atrapados entre el impulso de gritar y el terror que les congelaba los músculos, incapaces de decidir qué hacer a continuación. Rubén fue el primero en dar un paso hacia el asiento vacío de Diego. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo, y cada paso que daba resonaba en la sala en un silencio sepulcral. Se inclinó hacia el asiento, mirando alrededor, esperando alguna señal, alguna pista que pudiera indicarle dónde estaba su amigo. Fue entonces cuando lo vio. En el respaldo del asiento de Diego, escrito en un rojo oscuro que aún goteaba lentamente, estaba el mensaje: «Te estaré esperando en la oscuridad». Rubén dio un paso atrás, con el corazón a punto de explotar en su pecho. No podía ser una broma. Nadie en el grupo tenía ese tipo de humor macabro, y ciertamente no en medio de una situación tan perturbadora. Trató de articular una advertencia, pero su voz parecía haberse quedado atrapada en su garganta. Clara, que había estado observando desde atrás, se acercó lentamente, tratando de entender qué había descubierto Rubén. Al leer el mensaje, sus ojos se abrieron de par en par, y retrocedió inmediatamente, cubriéndose la boca con ambas manos para evitar gritar. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?», balbuceó, sin poder creer lo que estaba viendo. El resto del grupo se acercó lentamente, uno por uno, todos compartiendo la misma mezcla de incredulidad y terror. Sabían que algo estaba terriblemente mal. No había sido un simple apagón ni un accidente. Algo, o alguien, estaba jugando con ellos, acechándolos desde las sombras. Pero ¿dónde estaba Diego? La pregunta flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a formularla en voz alta. Rubén, más decidido que asustado en ese momento, comenzó a buscarlo por la sala, revisando fila tras fila, llamando su nombre en voz baja, casi temiendo una respuesta. Sin embargo, no obtuvo nada. El cine permanecía en silencio, un silencio inquietante que no se correspondía con la magnitud del horror que estaban viviendo. Algunos de los otros espectadores también comenzaron a moverse nerviosamente, mirando alrededor como si esperaran que alguien apareciera y explicara lo que estaba sucediendo. Pero la sala permanecía inmóvil, como si todo lo que estaba ocurriendo solo fuera visible para el grupo de amigos. Pronto se dieron cuenta de que no podían seguir buscando sin un plan. Si querían encontrar a Diego, tendrían que abandonar la sala y pedir ayuda.
Rubén sugirió ir a buscar al encargado del cine o incluso salir a la calle para llamar a la policía. Sin embargo, algo los detenía. El mensaje en la silla parecía una amenaza. Era como si, al dejar la sala, estuvieran entregándose al mismo destino que Diego. Las autoridades nunca lograron resolver lo sucedido aquella noche. Cuando finalmente los amigos lograron salir de la sala, después de lo que pareció una eternidad, el encargado del cine los recibió con incredulidad. Nadie fuera de ese grupo de jóvenes había notado nada extraño. Las cámaras de seguridad del lugar no mostraban ninguna evidencia de que Diego hubiera abandonado el edificio, ni tampoco captaron nada fuera de lo normal en el momento en que las luces se apagaron. Simplemente había desaparecido sin dejar rastro. La policía realizó una investigación exhaustiva, interrogando a los amigos una y otra vez, buscando alguna inconsistencia en sus testimonios, alguna señal de que todo podría haber sido una broma macabra o un plan malintencionado. Pero los testimonios coincidían, y no había rastro de Diego. Su familia, devastada por la pérdida, colocó carteles con su foto por toda la ciudad, pero ninguna pista llevó a su paradero. El cine cerró temporalmente tras el incidente, en parte debido a la presión pública y en parte por la espantosa reputación que adquirió tras la desaparición de Diego. Nadie quería ir a un lugar donde un joven había desaparecido sin explicación. Los rumores comenzaron a esparcirse como fuego y no tardó en surgir una leyenda urbana. Algunos decían que el cine estaba maldito, que aquellos que entraban en esa sala específica podían sentir la presencia de Diego, todavía buscando justicia o venganza. Se contaban historias de luces que parpadeaban sin motivo, de susurros en las sombras que congelaban la sangre de quienes se atrevían a acercarse demasiado a la butaca donde Diego se había sentado por última vez. Otros aseguraban que el asiento en cuestión siempre aparecía reservado en las funciones, aunque nadie lo había solicitado. Los más valientes, o los más incrédulos, comenzaron a visitar el lugar para probar su suerte, como si se tratara de un desafío. Algunos aseguraban haber sentido una presencia detrás de ellos mientras miraban las películas, una figura invisible que respiraba cerca de sus cuellos, susurrando en sus oídos. Nadie permanecía mucho tiempo en la sala después de sentir eso. Se rumoreaba que, si te quedabas demasiado tiempo, podías encontrarte con algo más que un susurro. Finalmente, el cine cerró sus puertas de manera definitiva. Los propietarios decidieron que era más fácil abandonar el lugar que seguir lidiando con las constantes quejas y rumores que afectaban su negocio. La sala fue tapiada, pero eso no impidió que algunos curiosos intentaran colarse por las noches. Se decía que, si te quedabas en silencio en la oscuridad de esa sala, podías oír los pasos de Diego buscando venganza, rondando por el lugar donde había desaparecido. Ahora que han escuchado esta historia, es posible que piensen dos veces antes de entrar a una sala de cine vacía o de elegir ver una película de terror en un lugar antiguo y solitario. Las historias de fantasmas no son solo cuentos para asustar a los niños. A veces, llevan consigo advertencias sobre lugares donde la línea entre este mundo y el siguiente es más delgada de lo que creemos. Tal vez sea simplemente nuestra imaginación jugando trucos en la penumbra, pero otras veces, esas sombras que parecen moverse en la esquina de nuestro ojo podrían ser algo mucho más real. Este tipo de historias, las que parecen demasiado extrañas para ser ciertas, siempre nos dejan con esa inquietante sensación de que, tal vez, en algún lugar, algo similar podría suceder. La próxima vez que vayan al cine, presten atención a los detalles que normalmente pasan desapercibidos. ¿Se siente el aire más frío de lo normal en algún rincón de la sala? ¿El sonido de la película parece distorsionarse de manera extraña en ciertos momentos? ¿Es solo el ruido de la proyección lo que escuchan? ¿O tal vez algo más? Puede que, al igual que los amigos de esta historia, todo comience como una experiencia divertida y emocionante, pero en la oscuridad, rodeados de desconocidos, nunca se sabe lo que podría suceder. Así que, la próxima vez que decidan sentarse en una butaca para disfrutar de una película, especialmente si es de terror, asegúrense de que su asiento esté realmente vacío. Y si escuchan susurros o sienten que alguien está mirando desde las sombras, piensen en Diego y recuerden su destino. Quizás, solo quizás, haya algo más en esa oscuridad que no es simplemente parte del espectáculo.
Hace algunos años, un grupo de amigos decidió embarcarse en lo que parecía ser la aventura de sus vidas. Un crucero de lujo que los llevaría a recorrer los mares más exóticos del mundo. Estaban emocionados. Todos habían planeado este viaje con meses de anticipación. El barco era impresionante, un coloso de metal que surcaba las aguas con elegancia. Las cubiertas superiores ofrecían vistas panorámicas del océano interminable, donde el sol brillaba intensamente, creando un reflejo dorado en la superficie del agua. Durante el día, todo parecía perfecto. Los pasillos del barco estaban decorados con elegantes detalles de mármol y vidrio, mientras los pasajeros disfrutaban de los restaurantes gourmet y las piscinas infinitas. Sin embargo, a medida que las luces del día comenzaban a desvanecerse y la noche caía sobre el barco, el ambiente cambió sutilmente. Las risas y la música que llenaban el aire durante el día se fueron apagando, y una sensación inexplicable de inquietud comenzó a envolver el lugar. Nadie podía prever lo que estaba por venir. Bajo la fachada de lujo y relajación, algo oscuro y maligno se ocultaba en las profundidades de la embarcación. Algo que solo aquellos que se atrevían a aventurarse más allá de las áreas turísticas descubrirían. La primera noche en el crucero, después de disfrutar de una exquisita cena en uno de los restaurantes del barco, los amigos decidieron explorar un poco. Todos, excepto uno, se dirigieron hacia sus camarotes, agotados después de un largo día de actividades. Pero uno de ellos, cuyo espíritu curioso y aventurero lo había llevado a explorar lugares inusuales en más de una ocasión, decidió que no era momento de dormir todavía. Sentía una atracción inexplicable hacia los rincones más oscuros y antiguos del barco. Mientras sus amigos descansaban, él caminaba solo por los pasillos principales, y pronto sus pasos lo llevaron a los niveles más bajos de la embarcación, donde casi nadie se aventuraba. Los corredores allí eran angostos, y el ambiente cambiaba. Las luces, que en las áreas principales eran brillantes y cálidas, aquí parpadeaban de manera errática, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes de metal. De repente, mientras caminaba por un pasillo especialmente estrecho y mal iluminado, un sonido extraño resonó en la distancia. Era un crujido que no podía identificar, un eco profundo que pareció emanar desde las mismas entrañas del barco. Sus sentidos se agudizaron y una sensación de alerta lo invadió. Algo no estaba bien. El sonido lo guiaba, atrayéndolo más y más hacia lo desconocido. Sin detenerse a considerar el peligro, continuó caminando, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Finalmente, llegó a una puerta vieja y despintada, que contrastaba marcadamente con el lujo del resto del barco. La madera estaba astillada, como si hubiera estado allí por décadas, olvidada por el resto del mundo. Su mano tembló ligeramente cuando la extendió hacia el pomo oxidado, pero la curiosidad lo dominaba. Giró el pomo lentamente, el chirrido metálico de la puerta rompiendo el silencio inquietante que lo rodeaba. Al abrirla, se encontró frente a una sala abandonada, iluminada solo por la tenue luz que se colaba por una pequeña ventana en lo alto. La habitación estaba decorada con muebles de época, polvorientos y cubiertos por telas raídas, como si nadie hubiera entrado allí en muchos años. El aire en el lugar era pesado, cargado con un aura de misterio y terror. Todo parecía estar detenido en el tiempo, atrapado en una era pasada. Sentía como si estuviera invadiendo un espacio que no pertenecía a su realidad, como si hubiera cruzado a otra dimensión. En ese preciso momento, algo llamó su atención. Una sombra siniestra se movió furtivamente en un rincón oscuro de la sala. El miedo intentó invadirlo, pero su curiosidad era más fuerte. Sabía que lo prudente sería salir corriendo, pero algo en su interior lo empujaba a quedarse y descubrir más. Se acercó lentamente al rincón donde había visto moverse la sombra, pero no encontró nada. La habitación estaba vacía, o al menos eso parecía. Decidió continuar explorando, confiando en sus instintos. En una mesita, encontró una pila de documentos antiguos, amarillentos por el tiempo. Los papeles estaban desorganizados, y a medida que los fue revisando, se dio cuenta de que eran relatos de antiguos pasajeros del barco. Sus palabras narraban tragedias y desapariciones, historias que parecían más leyendas que realidad. Sin embargo, el tono de las cartas y diarios era demasiado real,
como para ser ignorado. Había algo oscuro y terrible que había ocurrido en ese lugar, y al leer más, se dio cuenta de que muchos de los pasajeros que escribieron esos relatos jamás fueron vistos de nuevo. De repente, una sensación helada recorrió su espina dorsal. El aire, que ya era pesado, se volvió más denso y frío. Un escalofrío lo sacudió, y por un instante, el silencio del lugar fue roto por un susurro inaudible, como si una voz lejana intentara comunicarse con él. Se volteó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Frente a él, una figura sombría se alzaba, inmóvil. Sus ojos intentaron enfocarse en la figura, pero su mente no podía procesar lo que veía. No era humana, o al menos no del todo. Era una silueta oscura, vaga, con una presencia malévola que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. El terror lo paralizó. Quiso gritar, pero cuando abrió la boca, ningún sonido salió. Sus piernas se sentían pesadas, como si el miedo las hubiera anclado al suelo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, cada paso cargado de una energía maligna que lo envolvía. No podía moverse. Su cuerpo estaba completamente dominado por la presencia oscura que se acercaba. Sintió como si su alma misma estuviera siendo absorbida por aquella entidad, su mente inundada por un terror indescriptible. Mientras tanto, los otros amigos, al notar su ausencia, comenzaron a preocuparse. Al principio pensaron que simplemente se había perdido o que había decidido pasar el rato en alguna parte del barco, pero a medida que las horas pasaban, la inquietud crecía. Decidieron buscarlo por todo el crucero, preguntando a otros pasajeros y miembros de la tripulación si lo habían visto. Nadie parecía tener idea de su paradero. Finalmente, después de horas de búsqueda, llegaron a la sala en la que lo encontraron. Él estaba allí, de pie en medio de la habitación, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, pero sin expresión alguna en su rostro. Era como si su alma hubiera sido drenada, como si algo en esa sala maldita lo hubiera atrapado para siempre. Intentaron hablarle, pero él no respondía. Simplemente murmuraba incoherencias sobre sombras y voces que nadie más podía escuchar. Desde ese terrible episodio, nada volvió a ser igual para ellos. La leyenda del barco comenzó a crecer, y los relatos de apariciones fantasmales y desapariciones inexplicables se convirtieron en parte del folclore del crucero. Nadie se atreve a aventurarse a los niveles más bajos, por miedo a encontrar el mismo destino que su amigo.